Hola a todos, bienvenidos al canal. En esta ocasión vamos a hablar de cómo los niños gestionan sus emociones y cómo nosotros podemos tomar partido de ellos. Un poco a continuación, ¿verdad? Del video pasado sobre las ocurrencias. Y les quiero enseñar a mi hija Niobe cómo es que ella está transformando esa pipa que simplemente nosotros los adultos la vemos como ¿verdad? Como un símbolo de utilidad para almacenar agua en el caso que se vaya. Ella la transformó en una cascada y está jugando y está sintiendo el agua y se está sorprendiendo, etcétera. Así que eso que ella está haciendo forma parte de todo un andamiaje mucho más amplio del que les voy a hablar en un segundo. Buenos días o buenas noches otra vez, bienvenidos al canal otra vez. Antes que se me olvide, recordarles que mi página en Facebook, Holistismo con H y S al final, ahí estamos anunciando actividades. Hoy es 5 de julio del 2019 y ayer tuvimos una sección de terapia filosófica en 404 Coffee and Beers en Cagua. Si no sabe dónde es, búsquelo. Es un sitio súper acogedor, se presta la conversación. Gracias allí a Coffee and Beers por darnos esa oportunidad de estar allí. Vamos a estar el otro jueves, ¿verdad? Siguiendo con esta idea que queremos implantar en Puerto Rico de lo que es la terapia filosófica. Gracias a los que estuvieron allí. Si quiere más información me puede comentar y yo ¿verdad? Le envío la respuesta. Siguiendo con el tema, ¿verdad? De la introducción, cuando vieron a mi hija Niobe, ¿verdad? Jugando con el agua, etcétera. El tema que quiero resaltar hoy un poco a continuación de un video anterior que se llama Ocurrencias, ¿por qué no las tenemos? Ahí yo explico, ¿verdad? Una inquietud que me surge de hace mucho tiempo de por qué nosotros los adultos especialmente, nosotros no poseemos esta capacidad de tener unas ideas para resolver ciertos problemas. Es como que vemos un problema demasiado complejo y como que nos cerramos muchas veces, no pasa todo el tiempo y no le pasa a todo el mundo tampoco. Y quise en esta ocasión hablar de los niños porque entiendo que los niños nos pueden dar una cierta clave para nosotros poder aprender de ellos. Por lo general nosotros entendemos, los adultos entendemos que nosotros les debemos enseñar cosas a ellos, y es mucho más lo que nosotros podemos recibir de ellos, de lo que ¿verdad? De lo que nosotros les podemos enseñar. Claro, lo que nosotros les podemos enseñar tiene que ver mucho con llevarlos al plano de la moral. O sea, casi siempre a los niños, a nuestros niños les decimos no toques aquí, no te toques aquí o no toques allá, y casi siempre el no está muy presente ¿verdad? En la educación que nosotros le damos. Y se circunscribe, ¿verdad? ¿Verdad? Lo que nosotros le enseñamos se circunscribe mucho a los límites. Puedes hacer esto, puedes comer esto, no puedes comer aquello. Y entonces, al llevarlos al plano de la moral, nosotros le instalamos algo a ellos. Quizás nosotros no estamos conscientes de eso muchas veces. Yo esto no lo había pensado así. Yo soy padre hace muy poco tiempo. Mi hija tenía 2 años y medio ahora, en el 2019. Pero sí, a través del estudio de la filosofía y a través de leer y tratar siempre de aprender con la actitud de que no lo sé todo, con la actitud de aprender de aquel que incluso que usted pensaría que no puede aprender. En mi caso yo soy profesor y hay una idea, la misma estructura de las universidades y de la academia, ¿verdad? Esta cuestión de que te llamen profesor, se tiende a pensar de que el profesor es el que enseña, es el que sabe, y los estudiantes pues simplemente están ahí vacíos y uno le instala la información y ellos la depositan luego en un examen y después yo los calificaré, les daré A, B o C o lo que sea. Y entonces pues ahí terminó todo, no hay ninguna vinculación, no hay ninguna emoción, no hay ningún efecto, no hay ningún proyecto, no hay ningún acontecimiento, no pasa nada. Le digo a mis estudiantes que si se llevan una A o una B y si no se llevan nada más, en verdad despreciaron el tiempo. Muchas veces esto lo hacen sin tener conciencia de.
porque el mismo marco ideológico en el que nos movemos, el llamado, ¿verdad?, capitalismo de consumo, capitalismo porque lo que importa es la acumulación de capital y ya la existencia del ser humano se va a ver coartada a raíz de esa pretensión de acumulación, pero es una acumulación sin sentido, acumular por acumular. Y entonces pues obviamente se pierden todo este tipo de perspectivas, entre ellas las ocurrencias, o sea, ¿qué hago si me sucede tal cosa? Casi siempre las ocurrencias vienen a raíz de que nosotros tenemos un problema, a ver cómo se nos ocurre resolverlo, pero no necesariamente tendría que ver con eso, sino ocurrencias en el sentido de que se nos ocurran ideas para escribir o ideas para componer o ideas para jugar. Fíjense que las ocurrencias en sí, cuando se te ocurre alguna idea, algún dibujo, algún arte, ¿verdad?, alguna canción, pues no tiene que ver exactamente con este ambiente del trabajo. O sea, es el artear o el tener o el hacer arte es un trabajo en la medida en que tú ejecutas una fuerza, ya sea dibujando, ya sea declamando una poesía, etcétera, pero no tiene que ver exactamente con tú estar en una fábrica produciendo para alguien, ¿verdad? No estás en una cadena de montaje donde tú eres una pieza más y muy reemplazable, te enfermaste y te moriste y el jefe lo que hace es que contrata a otra persona. Y ya, ¿verdad? No importa exactamente tus sentimientos, tus aportaciones, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Todo eso que acabo de decir, perdón, todo eso que acabo de decir tiene que ver mucho con lo que vamos a hablar hoy, de cómo es que los niños gestionan sus emociones, las manejan y cómo nosotros podemos aprender de ellos. Dejar a los niños llegar a ti, ¿verdad? ¿Verdad? El título ya es como que ejemplar en ese sentido. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero que yo tendría que decir es que las emociones no tienen palabras, entiéndase, cuando estás emocionado no hay una verdad exactamente tras esa emoción. Eso obviamente es discutible, porque si usted está emocionado porque el político suyo favorito está hablando y usted dice que viva fulano, que viva mengano, hay una verdad detrás en el sentido de que ya te convenciste de que ese ser que está allí hablando, pues entonces tiene una verdad y te conviene creer esa verdad y hay unos beneficios que tú vas a sacar de eso, etcétera, etcétera. Pero o sea, no tienen palabras en la medida en que cuando estás emocionado, cuando estás en ese furor, ¿verdad?, no estás pensando, no tienes un juicio crítico. O sea, vamos a ponerlo así, escuchas una canción que te gusta y la estás cantando con pasión, no te pones a analizar exactamente si la canción es buena, si tiene unos acordes así o tiene unos acordes asados. Por lo general, ¿verdad?, el proceso de emoción no tiene exactamente que ver con eso. Pues entonces así mismo son los niños. Los niños, lo que pasa con los niños es que no tienen una biografía, ¿entiendes? No tienen unas vivencias que le permitan crear conceptos, crear un tipo de información con la cual enfrentarse a los problemas. Ni siquiera tienen la idea de que aquello o lo otro es un problema. El mundo para ellos es un mundo a descubrir. O sea, cuando ellos juegan, que es la manera con la que ellos desarrollan sus destrezas motoras y sus destrezas cognitivas, etcétera, cuando ellos juegan es un reto a lo que puede suceder, ¿verdad? Ellos ponen en marcha algo y acometen experimentos. Y eso lo pueden hacer precisamente porque no tienen palabras. Si se fijan, en las iglesias especialmente, en la religión cristiana por lo menos, que conozco un poco, se habla sobre la palabra de Dios. Fíjense la carga que tiene eso, la palabra de Dios o la palabra del Dios o lo que sea. Entonces la palabra ¿verdad?, se tiene en cuenta como algo inamovible, algo rígido, algo que no tiene forma de ser cambiado, porque es la palabra. Entiéndase, lo que está detrás es la verdad, y esa verdad absoluta. Ese problema, porque es un problema en la medida en que te coarta, te cierra y evita que por lo general lo que se crea es un estado de verdad absoluta en la que te coarta, ¿verdad?, o te elimina la capacidad de generar nuevos experimentos, porque si ya esto está resuelto, pues ¿para qué lo voy a resolver? Porque ya tengo la palabra o la verdad.
Entonces los niños no tienen ese problema. Los niños lo que les pasa es que acometen experimentos como vimos, ¿verdad? Mi hija con el agua, etcétera. Por lo general nosotros los adultos tenemos el problema de que eso posiblemente sea una pérdida de tiempo. Precisamente porque tenemos la palabra, pues entonces ya tenemos la primera dicotomía. Los niños no tienen palabra porque no tienen una biografía que les permita realizar conceptos, se enfrentan a las situaciones de una manera mucho más abierta, mucho más emancipada, logran sustraer de los objetos, ¿verdad? Otra realidad, conforman otra realidad, son imaginativos, tienen creación y tienen ¿verdad? Ocurrencia. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con las emociones? Pues precisamente por ahí es que se va a colar, ¿verdad? La habilidad de gestionar emociones. Emociones también tienen que ver con una reacción, cómo ellos reaccionan ante un posible acontecimiento. Por ejemplo, un niño se puede dar un corrientazo de electricidad, llora, le duele, sabe ya que aquello es peligroso, pero no por eso deja de acercarse ¿verdad? a la realidad de esa misma manera. Claro, eso a medida que van creciendo, ¿verdad? La misma edad y los mismos cambios biológicos y fisiológicos van a crear otra nueva realidad. Ya camino a la adolescencia, ya sería otro tema, ya la perspectiva puede cambiar. Entonces, ¿por qué nosotros podemos sacar provecho, nosotros los adultos podemos sacar provecho de eso? Sencillo. El maestro Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis. O sea, no, a los niños no les impide nada, salvo el adulto. No le impide nada llegar allí o llegar allá, o que una cuchara o un tenedor o cualquier otro objeto se convierta en otra cosa. Se puede convertir, ¿verdad? Un pote de plástico se puede convertir en un tambor y hace música. Entonces, para eso pues hay que renunciar un poco a la palabra, un poco a la verdad, entiéndase. Nosotros los adultos tenemos que llegar, ¿verdad? Dejar a los niños llegar a nosotros, como dice el título, y entonces acercarnos a las cosas de una manera más emancipada, tal y como lo hacen los niños. Y para eso obviamente hay que quitarse de la mente que existe una verdad absoluta. Eso sería, ¿verdad? Como primera recomendación. Hay algo bien interesante. El niño yo lo concibo como un ser puro, como un ser ejemplar, y es el ejemplo de lo que a nosotros los adultos nos hicieron a través de la educación, nos hicieron un daño. Y es que no nos dejaron precisamente ser niños, porque al niño, lo primero que dije, se le lleva al plano de la moral, pero también se le mete en un salón, en el caso de la educación convencional, pública, gratuita y obligatoria, que de eso podemos hablar después, ¿verdad? Se le lleva al plano de la moral tanto en el hogar como en la escuela. Entonces se le imponen unos deberes y se le imponen unas metas que no son de ellos, y entonces lo que ellos pueden crear viene siempre de afuera. Se espera del niño que haga esto, lo otro. Para eso existen las calificaciones. Se educa para la competencia, y lo que va a importar es ese resultado, esa A, ese 100%, y no exactamente el disfrutarse el camino. Disfrutar, o sea, disponer de los frutos, pues, y ese fruto no tiene que ser una fruta, o sea, es algo metafórico, etc. Hay un pensador que a mí me gusta mucho, se llama Friedrich Nietzsche, y Nietzsche en una parte de su obra está explicando cómo llegar al ultrahombre. Entiéndase, él también él dice que Dios ha muerto, o sea, hay que matar a Dios, nosotros lo hemos matado. Y cuando dice Dios es esta verdad absoluta, esta única verdad tranquilizadora de la cual anclarnos, eso ha muerto. Y entonces nosotros los seres humanos lo que debemos hacer es eliminar ese ser humano, ¿verdad? Ese humano que hemos sido hasta ahora, y llegar al ultrahombre. Y para eso propone metafóricamente 3 transformaciones. La primera es la del camello. El camello es este ser que obedece ciegamente, etc. Pero el camello en algún momento tiene la inquietud y tiene la verdad, esta pequeña desesperación de salir de ese estado, y se transforma en león. Entonces el león sí aspira a convertirse
en algo más, ¿verdad? Piensen en la metáfora, el león, ¿verdad? El león es agresivo, etcétera. Este, pero entonces, ¿qué pasa? Que el león, eh, el león viene, es agresivo, etcétera, pero entonces no es capaz de crear valores. Y esta última transformación de la que habla Nietzsche es el niño. Y el niño es este ser capaz de crear valores porque precisamente por eso, porque crea valores nuevos, porque no tiene exactamente la palabra, es imaginativo, es creativo, eh, y está liberado de las cadenas de creencias infundadas. Tengo unos apuntes, me disculpan porque a veces se me olvidan, ¿verdad?, las cosas que voy a decir. Ama la vida en sí misma, ¿verdad? A pesar, o sea, no está pensando en que la vida es cruel, etcétera, etcétera. El niño, otra cosa que no tiene el niño es la concepción del trabajo. Las cosas podrían dar trabajo, pero en el trabajo se disfrutan, porque entonces otra cosa que no tiene el niño, no tiene la concepción del trabajo como nosotros la entendemos. Las cosas dan trabajo y las cosas debemos merecerlas porque las trabajamos, y esa idea de que todo tiene que merecerse, ¿verdad? Y todo tiene que tener un resultado fijo, tampoco lo tienen. Otra cosa que debemos estar eliminando de nuestro sistema para llegar a ser niños ultra humanos, como diría Nietzsche, y dejar a los niños llegar a nosotros, como diría Jesús. Otra cosa que ellos no tienen es el tiempo. O sea, para nosotros el tiempo es progresivo, es lineal. O un trabajo de 40 horas, 8 a 5, 8 de la mañana a 5 de la tarde, etcétera. Y entonces, y pues porque estamos sumidos en el mundo de la productividad, del consumo y del rendimiento, y esa idea ellos no la tienen presente. Para ellos no existe tal cosa como que tengo que llegar a las 12 o a la 1 a tal sitio, sino que simplemente ellos vienen y le pones el plato de frente y se disfrutan el plato, lo examinan las texturas, los colores, y si les gusta bien, si no les gusta también. Por lo general, obviamente existen niños diferentes, etcétera, pero por lo general esto pasa así. Así que tenemos, en resumidas cuentas, todas esas perspectivas sobre el niño. No soy exactamente un estudioso de esto, pero sí tengo una hija y me encantan los niños, y fui, ¿verdad?, en un momento tutor de niños, y observándolos me he dado cuenta de el daño que nos han hecho a nosotros a través de instalarnos una verdad absoluta. La verdad va a llegar como quiera. La verdad es una creación que nosotros hemos hecho. Uno de los ejercicios que yo les doy a mis estudiantes ya adultos de universidad es que piensen en que eligieron, tal vez sin saberlo, eligieron en un almuerzo comerse tal vez una pechuga de pollo, y les digo, ustedes no están almorzando, ustedes están acometiendo un acto de necrofagia, porque eso es un cadáver. Eso era un animal que estaba vivo y lo mataron para que usted comiera. Y les pido que elijan entre almuerzo o necrofagia. Obviamente la mayoría elige almuerzo, que sabe bueno, todo ese tipo de cosas. Esta fundamentación del placer y de la pasión llevada al extremo. Y entonces, pues, imagínense, es bien difícil convencerlo de que es un cadáver, o quizás ¿verdad?, lo internalizan y no les importa que sea un cadáver. Exactamente. ¿Verdad?, esa dicotomía podemos hablar luego. Así que un par de recomendaciones para ir cerrando. Adoptar una nueva vida, y matar al humano, eso es lo que acabo de explicar con Nietzsche. Adoptar una nueva vida. Usted como un adulto, nosotros como adultos tenemos que aceptar que tenemos ese problema de que no sabemos manejar bien las emociones, porque no hemos tenido esa biografía que nos dejen, ¿verdad? Que nos deje experimentar, acometer experimentos. Para acometer experimentos ya de adulto, ¿qué podemos hacer? Contacto con el arte. No hay otra forma de tener un espacio para poder internalizar nuestras emociones, desespero, enojo, alegría, depresión, etcétera, que el arte. Visite un museo. Si nunca ha visitado un museo, visite un museo. El museo viene de musa,
entonces acérquese al arte no como un garabato, trate de imaginar cuál fue la emoción que estaba detrás del artista que plasmó eso, ya sea un cuadro, una escultura, lo que sea. Trate de que de examinar el arte sin ningún tipo de utilidad en su mente. O sea, el artista no está pensando en que muchos sí lo harán, pero muchos no están pensando en que esto va a ser útil para ganar dinero o algo por el estilo. El arte como acontecimiento, entiéndase, el arte debería ser un acontecimiento, debería sorprenderte, y para que te sorprenda, para que el arte sea un acontecimiento, esto solamente ocurre en un ser que se sorprende, en un ser humano que se sorprende, y para sorprendernos, obviamente, la clave fundamental de la que hemos estado hablando aquí es eliminar esa verdad absoluta. Matar a Dios o matar al humano como tal, no se trata de matar a alguien literalmente, es una metáfora. Uno de los estilos de vida que a mí me gusta mucho, que quizás hablaré luego, y hay canales en YouTube y de esto, lo pueden examinar, se llama el minimalismo, pero lo que me interesa de este aspecto de vida es que trata de eliminar las cosas materiales, o por lo menos así lo visualizo, el exceso de cosas, para que esas cosas no te quiten el tiempo. ¿Entiendas? Entre más tiempo tengas para ti, para no hacer nada, o sea, simplemente sentarse en una hamaca o en una butaca a no hacer nada, a meditar, estás haciendo algo, estás contigo mismo. Así que trate de no acumular cosas en su casa, de no comprar compulsivamente por nada. Eso daña las emociones porque estás depositando el sentido de la vida en las cosas y no en ti mismo o en ti misma. Tener amistades también. Si usted es un tipo o una persona aislada, debería hacer otra cosa para tener amistades, qué sé yo, puede matricularse en un curso, puede simplemente salir, sentarse en algún sitio, acercarse a las personas, no tenerle miedo al bochorno y todo ese tipo de cosas. En resumidas cuentas, tener tiempo, que es lo que los niños tienen, tiempo y presente, no actualidad. Nosotros los seres humanos no tenemos, en este mundo del internet y del celular y del Facebook, no tenemos presente, sino que tenemos actualidad. Un presente es a eso que te invita. Usted va a tener presente cuando esté en una piscina, qué sé yo, esté en un cumpleaños o esté viendo fuegos artificiales, y en lugar de sacar el celular a ver y hacerse selfie, que se olvide que el celular existe y se ponga a observar y se ponga a disfrutar la vista, y no estar pendiente a cuántos likes tengo en el Facebook, porque del like hablaré luego, ¿verdad? Pero el like y todo este tipo de dinámica absoluta, ¿verdad? De gratificaciones inmediatas, es peligroso también para gestionar las emociones. Así que, de nuevo, las emociones son importantes, somos seres emocionales y debemos aprender a manejarlas. Esto que acabo de decir son simplemente claves que, a ver, ¿verdad? El que escuche para que le ayude. Ojalá, ¿verdad? Invocando a Dios, ojalá le haya ayudado. Mi nombre es Cristian Jiménez, canal, gracias por estar aquí, gracias por escucharme.